Hola, muchas gracias por acompañarnos en la reunión de hoy. Hoy comenzamos una serie nueva llamada Fijando Raíces. Para que una planta crezca, debe tener buenas raíces y debe ser plantada en tierra fértil. Y como seguidores de Jesús, debemos preguntarnos, ¿dónde vamos a fijar nuestras raíces? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Y por qué es importante todo esto? Vamos a ir contestando estas preguntas, entre otras, en este estudio durante este mes. Para ir arrancando con lo que vamos a ver hoy, quiero comenzar con esto. Vayamos a nuestro pasaje que vamos a ir estudiando durante este mes, el Salmo capítulo 92. En Salmo capítulo 92 vamos a leer desde el versículo 12 al 15. Este va a ser nuestro texto en toda esta serie. El Salmo 92, versículo 12, dice así: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Para poder crecer, florecer, fructificar, estar vigorosos y verdes, todo esto comienza con una palabra clave en este pasaje: justo. El versículo 12 nos dice, el justo florecerá. Lo que quiero mostrarles hoy es que hasta que una persona no se convierte en justo, no va a poder crecer espiritualmente, y mucho menos florecer espiritualmente. Todo comienza, así como una planta, con nueva vida. Empieza con una germinación que lleva a la semilla, a la gestación, en el que después nace vida para que se pueda plantar, cual sea la planta, y luego verlo madurar, florecer y fructificar. Pero todo este proceso comienza con que haya vida en la planta, o en nuestro caso, lo que vamos a estar viendo, en el ser humano. Permítanme darles una definición de la palabra justo. Justo es una persona que vive según la ley de Dios. Todo lo que vamos a ver en las siguientes semanas comienza con este punto de hoy. Todo comienza con primero llegar a ser hecho justo, como nos dice la Biblia. Así que quiero mostrarles cómo puede uno llegar a ser declarado justo, ya que todos nosotros pecamos, ¿o no? Aún yo como pastor no soy perfecto. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a ser declarado justo según la Biblia? Para llegar a contestar esta pregunta, primero les quiero mostrar que todos nosotros nacemos bajo la condición de injusto. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Y es por eso que la Biblia nos declara pecador, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Miren lo que nos dice el libro de Santiago, capítulo 2. Vayamos allá. En Santiago, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 10. Santiago 2, versículo 8 dice: Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, por más que yo guarde toda la ley y me esfuerzo a cumplirlos todos al pie de la letra, así como me lo dice la Biblia, con romper uno solo ya somos declarados culpables. Y si lo pensamos, ¿quién de nosotros podría decir que jamás contó una mentira, por más que fuera una piadosa? Con mentir, uno ya ha quebrantado uno de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Y así podemos hablar de otros ejemplos, como el robar. Si le robaron una moneda a sus padres cuando salieron a hacer compras de chicos,
Por más que uno lo escondiera y simplemente no lo devolvió a su dueño, eso es robar. Y al hacerlo, ya quebrantamos uno de los 10 mandamientos. Y así la lista sigue. Pero vamos a quedarnos con esos 2 ejemplos nomás. Y si consideramos lo que nos dice Santiago 2, versículo 10, nos dice que somos culpables de haber quebrantado todos los mandamientos, aun con quebrantar uno solo. Entonces, si el día de mañana debo pararme enfrente de Dios para rendir cuenta de mi vida, a los ojos de Dios yo soy culpable, no inocente. Soy injusto, no justo, un pecador. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Santiago. Y podemos sumar otros pasajes para meternos más en este asunto. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a ver algunos versículos acá. Romanos, capítulo 3, vamos a comenzar con el versículo 10. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nos dice directamente que no hay justo ni aun uno. Y en el versículo 23 nos dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, que estamos separados de Dios a causa del pecado. Y es más, en Romanos 3, versículo 20 nos aclara que por las obras de la ley, o sea, el guardar la ley, el cumplir con los mandamientos de Dios, por medio de esta cosa nos dice que ningún ser humano será justificado. Entonces, si lo pensamos, ¿cómo puedo ser declarado justo si acá me dice que no puedo hacerlo por más obediente que sea? ¿Cómo puedo pasar de ser injusto a ser uno declarado justo? Bueno, si prestamos atención a este capítulo, el mismo capítulo acá, 3, nos lo aclara. Fíjense conmigo el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Después de decirnos que todos somos pecadores en el versículo 23, en el versículo 24 nos dice que somos justificados, o sea, declarados justos, gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios. Gracia es un favor no merecido. Dios ofrece justificarnos, o sea, declararnos justos, por su gracia. Y no es porque nosotros nos lo merecemos por guardar sus mandamientos o no. No podemos ganarnos u obtener la justificación por nuestros medios, por nuestros esfuerzos. No depende de mí. Y el libro de Romanos nos habla mucho de este asunto, de que Dios nos ofrece esto gratuitamente. Podemos ver también el capítulo 4, Romanos 4, versículo 25, nos dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Y qué transgresiones diría uno? Pues la que vimos ya en el capítulo 3. Hemos quebrantado la ley de Dios y somos pecadores. Pero Jesús fue entregado, vino a este mundo y estuvo dispuesto a entregar su vida por la nuestra. Fue por eso que murió en la cruz. No fue porque Él lo merecía, sino que era la única forma de tomar mi lugar y tu lugar por nuestro pecado. Y nos dice más en el versículo 25 acá, leamos Romanos 4:25, dice así, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que fue resucitado para nuestra justificación, para que podamos ser declarados justos. Ahora, hasta que uno no se convierta en justo, no va a poder crecer espiritualmente y mucho menos florecer espiritualmente, que ya vamos a hablar de estas cosas en las siguientes semanas. Pero todo comienza con este paso, el de pasar de ser un injusto o un pecador a ser declarado justo, pero no por lo que uno hace, porque esta justificación viene por creer en el Señor Jesucristo y aceptar la salvación que Él me ofrece gratuitamente. Acompáñeme por favor a 1 de Pedro capítulo 3. En 1 de Pedro capítulo 3 vamos a leer el versículo 18. Primera de Pedro 3:18 dice,
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nos dice acá que Jesús vino a este mundo siendo Él el justo, porque Él no pecó, y vino por nosotros los injustos. Y la razón que Él vino a este mundo es para poder llevarnos a Dios. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo será salvo, dice la Biblia. Fíjense conmigo lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2. Vayamos allá, Efesios capítulo 2. En Efesios 2 vamos a leer versículos 8 y 9. Efesios 2:8 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos dice claramente, por gracia sois salvos. Recordemos, gracia es un regalo que no merecemos. Dios escogió darnos esta salvación por su gracia. Y es por medio de la fe, nos dice acá, no es por obras. ¿Y por qué es así? En el versículo 9 nos dice, para que nadie se gloríe. Uno no se gana la salvación por obras, por cumplir ciertos mandamientos. No depende de lo que nosotros podemos hacer. Es por eso que la salvación es 100% lo que hizo Jesucristo por mí. Vean conmigo Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2 vamos a leer primero versículo 16 y después saltamos al 21. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nos está diciendo que por cumplir nosotros con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios, no podemos ser justificados. Y es más, el versículo 21 nos dice algo muy importante. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí bien claro nos dice, si pudiéramos ganarnos la salvación por nuestras obras o por cumplir la ley, hablando de estos mandamientos de Dios, entonces por demás murió Cristo. O sea, todo lo que hizo Cristo por mí es en vano. Pero no es así, no me la puedo ganar. Vez tras vez la Biblia me dice, no es por obra, no es por cumplir con la ley, no es por nada de esto, es por la gracia de Dios que somos salvos. Jesús vino a morir en la cruz porque era la única forma de que tú y yo podríamos salvarnos del infierno, del castigo eterno y de la separación eterna de Dios. Y no fue porque lo obligaron a hacerlo, no. Jesús decidió entregarse a sí mismo simplemente porque nos amó. Sabía que era la única forma de salvarnos. Quiero que volvamos de nuevo al libro de Romanos, pero vamos al capítulo 5 esta vez. En Romanos 5 vamos a leer versículo 1, después el 8, después el 18. Vamos a saltear para ir ahorrando tiempo. Romanos 5, versículo 1 dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, justificados significa que somos declarados justos por la fe, por tener fe. Y esto es por medio del Señor Jesucristo. ¿Queremos tener paz con Dios? Es creer en el Señor Jesucristo. Versículo 8 nos dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y esto está hablando de Adán y Eva, cuando él pecó contra Dios, ahí vino la muerte, la separación entre el hombre y Dios. Dice el versículo 18,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y acá está hablando de Jesús. Y otro pasaje, que no hace falta que lo busquen, se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 39. Y nos dice que en Él, hablando de Jesús, en Él es justificado todo aquel que cree. Y volvamos un minuto a nuestra analogía que vamos a estar usando en esta serie de las plantas, de cómo crecen los árboles. Comencemos con la primera etapa del crecimiento. Arranquemos con la semilla. ¿Sabían que la semilla tiene 3 fases? Primero vemos que la semilla está en una fase en la que está muerta pero fértil. La semilla, bajo las condiciones correctas, en un ambiente correcto, puede brotar, crecer y florecer sin problema. Si bien uno planta muchas semillas, quizás en un recipiente, no todos brotan. Algunas semillas simplemente van a seguir muertas, así duras, y no van a dar nada, ningún fruto. La segunda etapa de la semilla es la de la germinación, donde empieza algo dentro de la semilla, y justamente es porque todas las condiciones son correctas, y va empezando a trabajar la semilla por dentro, por ser justamente una fértil. Y la tercera etapa es la de la gestación y liberación. Y esto es cuando sale el primer brote de la semilla, y es una pequeña y muy frágil raíz. Cuando vemos esta raíz, esto nos indica que esta semilla tiene vida. Sin esa gestación, uno podría llegar a descartar la semilla. Y quiero que pensemos en estas 3 etapas. La Biblia nos dice que nacemos espiritualmente muertos, porque somos pecadores. Fíjense, Romanos 5, estamos ahí nomás, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros nacemos ya muertos espiritualmente a causa del pecado, y es por esto que estamos separados de Dios. Así que, estamos como la semilla en su primera etapa. Y Dios nos dice que es el Espíritu Santo quien toca el corazón nuestro para traer convicción de pecado en nuestras vidas. Y esto nos lleva a Dios. Es como si algo nos empuja por dentro a querer conocer más de Dios. Hay cierta intriga en algunos. Algo que uno quiere entender, o por lo menos uno busca escuchar para ver de qué se trata todo esto. Y la Biblia nos dice que eso es lo que hace el Espíritu Santo en uno para que podamos escuchar cómo ser salvos, que podamos llegarnos a Dios. Y esta es la segunda etapa de la semilla, la de la germinación. Esto es Dios obrando en nosotros para que podamos aceptar la vida y salvación que Él nos ofrece. Y la etapa de la gestación es la que muestra que hay vida en la semilla. Y en la Biblia podemos ver lo siguiente. Acompáñenme a Juan, capítulo 3. En Juan capítulo 3, vamos a comenzar leyendo los primeros 10 versículos. Juan 3, versículo 1 dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo:
¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Saltemos al versículo 16, porque acá le empieza a hablar cómo uno puede ser salvo o renacer, como está diciendo a Nicodemo. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En estos 3 versículos del 16 al 18 nos muestra claramente que la forma de ser salvo, la forma de renacer, lo que Jesús hablaba con Nicodemo, de nacer espiritualmente, es creer en el Señor Jesucristo. Es de esta forma que ya no somos condenados si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Fíjense lo que nos dice en capítulo 5, versículo 24. Juan 5, versículo 24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que estamos hablando de la semilla, cuando pasa de muerto, ese estado muerto, a vida, donde demos vida a la semilla. Y nuevamente es claro que la forma de pasar de muerte a vida es creer en el Señor Jesucristo. Y así también podemos ver otro versículo en la Biblia que nos muestra esto mismo. Nosotros, por nuestras fuerzas, no podemos ganarnos la salvación, no podemos ganarnos la justificación, no podemos ganarnos esta vida de pasar de muerte a vida. Eso es algo completamente de Dios y es por su gracia, algo que no merecemos, que Dios nos lo ofrece a nosotros, y lo único que debemos hacer nosotros es creer en el Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Y la Biblia dice, serás salvo. Para pasar de muerte a vida, hay que creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Al darme cuenta yo que Jesús murió por mis pecados, no porque Él lo merecía, sino porque yo lo merecía, me arrepiento de esto mismo, de mis pecados, porque sé que fue a causa de eso que Jesús tuvo que morir. A causa de mis pecados estoy separado de Dios. Entonces, arrepentido de mis pecados, voy en busca de Jesús y le pido a Él que me salve, porque ahora creo de veras en Él y me arrepiento de mis pecados. Creo que Él es el Hijo de Dios, quien dio su vida por mí en aquella cruz, porque me amó. Murió ese día, fue sepultado, y me dice la Biblia que Cristo resucitó al tercer día, y hoy está vivo. Y ahora me ofrece a mí vida eterna junto a Él, si tan solo lo recibo a Él, este regalo tan maravilloso que Él me ofrece. Volvamos a nuestro texto original, en el Salmo capítulo 92. En Salmo 92, leamos de nuevo versículos 12 al 15. Salmo 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Para que podamos fijar raíces y luego crecer y florecer, primero tenemos que ver esta gestación en nuestra propia vida. Y no hace falta que lo busquen, pero en Colosenses 2, versículo 13, nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y hoy quiero que pensemos en esto. Dios te ofrece una vida nueva y una vida eterna.
Si no has aceptado esta vida que Él te ofrece, este regalo que te ofrece por su gracia, hazlo hoy. Dios te ama y es por eso que Él quiere que tú le conozcas de manera personal. Toma la decisión hoy de recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Por otro lado, si ya has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, quiero que tomemos esta semana para recordar quién es el que te dio vida y que agradezcámoslo por eso. Esta semana quiero que cada día que te levantes, que tomes tiempo para agradecerle a Dios este regalo. Seamos agradecidos. Es lindo recibir gracias. Y lamentablemente muchas veces olvidamos decir gracias. Así que quiero animar a cada uno que pensemos en estas dos cosas. Primero, si no has tomado esta decisión de aceptar el regalo que Dios te ofrece de vida eterna, que lo hagas hoy. Y si ya lo has tomado, quiero animarte que durante esta semana, todos estos días, que te levantes agradecido y que tomes tiempo para agradecerle a Dios por la vida eterna que Él nos ha dado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tu palabra es clara y nos muestra que tú nos amas de tal manera que enviaste a tu Hijo. Ya lo tenías planeado desde el principio de la creación del mundo, que ibas a enviar a tu Hijo para proveernos una forma de salvarnos de este castigo eterno y esta separación eterna. Y es todo porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque es algo que no depende de nosotros, de que nosotros cumplamos con algo, ni que nosotros lo guardemos y lo mantengamos para no perderlo. Porque en la Biblia vemos que es algo eterno y es algo que no se pierde. Lo único que requiere de nosotros es arrepentimiento de nuestros pecados y fe en el Señor Jesucristo, que murió, fue sepultado y resucitó. Señor, te pido si hay alguien entre los oyentes que todavía no ha tomado esta decisión en su vida personal, que tú obres en su corazón para que pueda sentir esa necesidad de tomar la decisión hoy, y que hoy sea el día que se arrodille y se entregue a ti. Señor, te pido por aquellos que ya han tomado esta decisión, que tú nos ayudes a que podamos vivir vidas agradecidas por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque tú nos amas increíblemente. Te pido esto en nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerle por su atención, pero quiero hacer el énfasis en lo último que hablamos. Si quieres tomar esa decisión, puedes hacerlo en tus palabras, no hay una oración mágica. Es tú tomarte tiempo para arrepentirte y pedir a Jesús que Él te salve, que te perdone. Pero si alguien está necesitando ayuda, consejo o lo que sea, quiere hablar con nosotros, le animo que nos contacte. Va a aparecer la información en pantalla de cómo puede contactarse con nosotros. Espero que el Señor les bendiga a cada uno. Nos vemos en la próxima.